Ok, perfecto. Muchas gracias, José Antonio, por avisarme que me están escuchando. Perfecto. Saludos igual desde Tlaquepaque, Jalisco, me dicen por ahí. Ok, señores, recuerden que todas sus preguntas, dudas, comentarios, por favor ahí en el chat, mis compañeros de Electron van a estar ahí al pendientes con cualquier duda, ¿no? Recordemos que la capacitación que vamos a dar, como siempre las hemos estado dando en Electron, siempre ha sido bajo el marco normativo y recuerden que ahorita las normas, incluso apenas del día de hoy en el Comité de 64 de ANSE, precisamente estábamos platicando acerca de todos estos cambios que se van a venir muy fuertes, incluso en aduanas, incluso ya se está deteniendo mucho equipo que está detenido, esto es más que nada por falta de certificación, ¿eh? Incluso por ahí varios distribuidores o vamos a tener ese problema de, no de un desabasto fuerte, pero sí va a haber ese pequeñísimo inconveniente que nosotros como Schneider estamos trabajando, de que todos nuestros productos estén ya certificados para que empecemos de alguna manera, a moverlos de ahí en aduanas y todo eso, porque digo que se viene un tema muy fuerte, incluso ya se van a cambiar las llamadas NMX por estos estándares, van a salir bastantes estándares, o sea, por eso les digo, va a haber un trabajo muy fuerte por esta parte, y más que nada esto es para evitar, ustedes bien saben de la piratería, bien saben de los equipos apócrifos y todo ello, ¿no? Entonces, recuerden que es por un bien, no es por un mal, recuerden que todo es por un bien, que eso fue lo que también dije que ahora que estuve con la CRE, que les dije, a ver señores, esto no es de que no echemos la culpa ya a ciertas personas. A ver, somos ingenieros y recordemos que nosotros debemos de tomar en cuenta esto y eso más que nada hay que replicarlo hacia las demás personas, que en este caso, que si tienen a su equipo, pues a los contratistas, subcontratistas, electricistas y así sucesivamente. En mi caso, como Schneider, pues ahora sí que les tengo que decir a ustedes como nuestros clientes y también a todos nuestros distribuidores y por eso menciono que Electron es uno de nuestros distribuidores que cumple con todo ello, con todos sus productos que tienen ahí en exhibición, cumplen con todo el marco normativo, así es de que tengan toda la confianza de llevarse buenos productos. Pero bueno, señores, sin más preámbulo, recuerden, vamos a ver qué es lo que dice el marco normativo y después vamos a ver qué dice cada uno de los equipos. Recordemos que debemos de tomar en cuenta eso. Sí, aunque compren de otra marca, también ahora sí que el mercado es muy grande, pero también debemos de tomar en cuenta que si compramos otro tablero también debe de cumplir con estos requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, ya lo hemos mencionado que como lo indica la norma, ahí viene la norma 2012, recuerden que va a haber muchos cambios. En este aspecto, la 2012 y 2018, no hay muchos cambios en este aspecto, en lo que viene siendo la definición, que me voy a ayudar aquí de un puntero. Si se dan cuenta aquí la definición, pues simplemente un centro de carga no es otra cosa más que un panel sencillo o grupo de paneles unitarios, o sea que cada uno de ellos es independiente, ¿no? Y aquí, como nos indica, pues simplemente es accesible únicamente desde enfrente, o sea, no está permitido que se tenga acceso ni a los lados ni en la parte de atrás. Es desde enfrente. Y después nos dice que esta incluye barras conductoras de conexión en común, dispositivos automáticos de protección, contra sobrecorriente. Recuerden que cuando nos habla de esto no es otra cosa más que los QOS o interruptores termomagnéticos, porque también aquí habla de otros dispositivos de protección. Si nosotros mencionamos otros dispositivos de protección, pues recuerden que otro dispositivo que nosotros podemos instalar internamente en el tablero, pues simplemente es el supresor de sobretensiones transitorias. Ese es un dispositivo de protección. Otro que también se puede considerar como un dispositivo de protección, y recuerden que es contra fallas a tierra, aparte del GFCI, pues recuerden que es la tierra, entonces también debe de tener barra de tierras, barra de neutros y barra de tierras aisladas. Y después aquí nos dice que debe estar equipado con o sin desconectadores en el control del circuito de alumbrado. Aquí cuando nosotros está hablando del circuito de alumbrado, está indicando de una protección que debe de estar marcada con las siglas SWD.
todos nuestros termomagnéticos, todos nuestros cubos son SWD y están perfectamente bien marcados. Si yo necesito un cubo para calefacción, tengo que ver que venga con las siglas HACR. El HACR son otras siglas en inglés que simplemente indica que es para equipos de aire acondicionado y calefacción o fuerza. Entonces yo tengo que ver que mi cubo tiene que estar marcado con las siglas HM, que es de alta capacidad magnética, que es para motores. No todos los termomagnéticos son iguales. Que mi competencia nos quiera copiar, ok, perfecto, pero recuerden que en Squardi tenemos el SWD, el HACR y el HM, que cada uno de ellos tiene una función en específico, porque si yo pongo un SWD para el arranque de un motor, pues simplemente se va a estar desconectando, 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 que en lugar de comprar un HM, el problema es que estaremos comprando uno de mayor capacidad. O sea, de repente calculamos un motor de 3/4, consume 11 amperes por 1.25, son 15 amperes. Compramos el de 15, pero no nos damos cuenta que es un SWD y va a disparar. La competencia es exactamente lo mismo. Entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos? No, pues vete por uno de 20. Ahí vamos por el de 20. ¿Qué crees? No lo aguanta, vete por el de 30. Pero resulta que es un SWD 30 y no un HID, perdón, un HM, que es para arranque motor, apúntenlo por favor, y ahí vayan preguntándole a los compañeros de ahí de Electron dónde pueden localizarlo. Y después aquí nos dice que estos están diseñados precisamente o pueden estar ubicados ya sea en la parte dentro o fuera, o puede estar sobre el muro o dentro del muro, o sea, sobreponer o empotrar. Siguiendo con esto, vemos que tenemos diferentes tipos de envolventes. ¿Qué es el envolvente? Pues no es otra cosa más que la caja, ¿no? Entonces nos dice que el envolvente puede ser de uso exterior. ¿Qué es el uso exterior? Pues simplemente donde lo utilizamos nosotros, ahora sí que donde no está protegido. Sí, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la cometida de CFE, donde viene lo que es la base de medición, enseguida nos maneja el interruptor principal de 30 amperes, como está, ya sea que esté dando hacia la calle o dentro de mi casa, como es en la parte exterior. Ahora sí que ahí es donde le llueve, le cae polvo y todo eso, entonces tenemos que ver o pedirle precisamente a nuestros compañeros de Electron que nosotros necesitamos un gabinete tipo NEMA 3R, ya que es a prueba de lluvia, ¿sí? Si lo quiero más hermético, pues entonces voy a pedir un NEMA 4. El NEMA 4, si ustedes se dan cuenta, pues ya aquí está mencionando que es para lavado con manguera. Sí, entonces el tablero es mucho más, más hermético. Sí, estos son para condiciones exteriores, pero si yo lo voy a instalar dentro de, por ejemplo, dentro de una subestación, dentro de un edificio, dentro de mi casa donde está la cocina, o dentro de, no sé, podemos mencionarlo donde estaciona el auto, sí, de mi cochera, lo que sea, entonces, si va a estar protegido contra lluvia y polvo, entonces yo pido un gabinete uso que interior, que nosotros lo conocemos como el NEMA 1. Si ustedes se dan cuenta, el NEMA 1 simplemente dice contacto accidental, o sea, lo que nosotros conocemos como el frente muerto, y simplemente le protege contra el polvo que cae, nada más. De ahí en fuera no lo protege contra otra cosa. Si quiero un interior, pero que esté hermético, entonces me voy sobre el NEMA 12. Pero recuerden que este es uso interior. Si este lo instalo fuera, donde cae lluvia, polvo, o están en un ambiente salino, donde no hay aire acondicionado, porque recuerden que el aire acondicionado está dentro de mi casa, entonces está protegido, pero si yo lo pongo afuera, pues simplemente el NEMA 1 se empieza a oxidar, empieza ahora sí que toda esa parte metálica, pues simplemente empieza a presentar óxido. Y recuerden, no por el hecho de que yo compre un gabinete plástico, pensemos que es para uso exterior. No, señores, también en gabinetes plásticos, aquellos que están enamorados de la IS, pues simplemente recuerden que la IS tiene un IP, que es el IP índice de protección, que es muy parecido a si lo quieres hacia externo o interno. También cuentan con esos gabinetes. Y muchas veces luego llegan a comprar gabinetes en Real Deal,
que es para uso interior, lo instalan afuera, pues ya el plástico empieza ya ahora sí que a perder sus características técnicas. Mucho ojo con esto, señores. También en gabinetes plásticos y ese cuentan con su índice de protección, que ese será otro tema que impartiremos con ustedes para ver cuál es la diferencia entre un gabinete y otro gabinete. Técnicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, siguiendo con esto, pues ya hemos visto que de acuerdo a la norma, aquí nos dice acerca de las cargas, nos dice que estas no deben de exceder la capacidad nominal del circuito derivado. Recuerden que de acuerdo a la norma nos indica que no debo de pasar del 80% de su capacidad. Por ejemplo, si hablamos del de 20 amperes, pues el 80% nos indica que no debo de pasar de 16 amperes. Lo mismo sucede con los conductores, pero en los conductores yo siempre le aplico el 1.25. Si ustedes sacan el inverso del 1.25 es el 80% de la capacidad, o si sacan el inverso del 80%, pues es el 1.25 o el 125%. O sea, todo va en conjunto, señores. ¿Sabes? ¿Estamos de acuerdo? Y también nos dice aquí, por ejemplo, 15 y 20 está permitido que en estos circuitos alimentemos unidades de alumbrado y otros pequeños equipos de utilización o se puede hacer combinación de ambos. ¿Esto qué significa? Que los de 15 y 20 amperes pues están marcados con las siglas SWD, donde yo también puedo hacer instalación de los contactos de 15 y 20 amperes. Después me dice 30 amperes. Está permitido instalar, fíjense bien aquí lo que nos dice, unidades fijas de alumbrado como portalámparas de servicio pesado. ¿Cuáles son esas portalámparas de servicio pesado? Pues es muy sencillo, no son las de vapor de mercurio, vapor de sodio, aditivos metálicos, todo aquello que requiera el capacitor de arranque. Porque recuerden que lo que ahí mantiene esa carga muy fuerte es el capacitor. Si yo estoy instalando uno que es un SWD, pues simplemente el capacitor al momento de que empieza a cargar y descargar para que precisamente el vapor empiece a estar en estado de ignición por el vacío, pues no se va a prender, queda en ese estado. Entonces esos capacitores hacen que el SW se dispare. Entonces, para iluminación de servicio pesado de 30 amperes, tiene que tener las siglas HID, que es alta intensidad de descarga. Incluso si yo estoy dándole, voy a hacer un proyecto donde tengo lámparas de esas pequeñitas, de las que conocíamos como de estas de tipo gavilán, de las de vapor de sodio que tienen unos capacitores pequeños, pero voy a encender una gran cantidad de ellos, entonces todos los capacitores están en paralelo y por lo tanto demandan una mayor carga y sucede exactamente lo mismo. Tengamos mucho cuidado con eso. Después nos dice la capacidad de cualquier equipo de utilización conectado en cordón o clavija, o sea, hace una extensión, dice que no debo de exceder del 80% de la capacidad del circuito derivado. Si se dan cuenta, o sea, no es porque yo quiera conectar una carga de 30 amperes, dice, no, ¿qué fue lo que hace rato mencionamos? Es al 80%, significa que no debo de pasarme. Carga máxima que puedo instalar con una extensión es hasta 24 amperes, señores. Hay que tener mucho ojo con esto. Después nos dice la norma que yo también puedo instalar interruptores de 40 y 50 amperes, ya que está permitido. Pero si nos damos cuenta, dice, esto es para suministrar energía equipos de cocina fijo. Ya empezamos a hablar de cocina fijo, pues ya estaríamos hablando de una estufa eléctrica, de un lavaplatos y otras cuestiones. Ahora sí que empezamos a hablar de la cocina. Y después nos dice, y también en edificios que no sean unidades de vivienda. ¿Cuáles son esos edificios que no son unidades de vivienda? Pues muy fácil, pues simplemente son los edificios administrativos, son los, por ejemplo, los edificios comerciales, una empresa, una industria, X cosa, cualquier otra cosa que no sea que una casa habitación. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí ya estamos hablando de interruptores de mayor capacidad que también se pueden utilizar en portalámparas fijas tipo que pesado, calefacción por infrarrojos y otros equipos de utilización. Y sabemos que tenemos capacidades de mayores de 50 amperes, pues simplemente aquí nos indica que estas no se deben de utilizar
para lo que vienen siendo cargas de iluminación. Podemos instalar otras cargas o podemos subdimensionarlos como aquí aparece. Y de acuerdo a la norma nos indica que si yo lo voy a subdimensionar, pues tengo que ver que las barras de alimentación pueda alimentar las cargas que voy a instalar más esta subdimensión. Si no, señores, no se va a poder hacer esta subdimensión de acuerdo a este artículo de la norma, porque nos está indicando que no debo de superar la capacidad por la cual fue calculada o determinada. Entonces aquí tengo que ver precisamente la parte de información técnica del producto, donde sí y donde no se puede subdimensionar el tablero. Entonces, señores, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de centros de carga que tenemos en SquareD, más que nada en Schneider de la marca SquareD. Vamos a empezar con el más pequeño y después vamos a ir viendo hasta el más grande, que es el tipo americano, que es en cuestiones domésticas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aparece la letra D de doméstico, es el QO o centro de cargas tipo doméstico, que es el más pequeño, que todo mundo lo conoce, es el más vendido de todos, donde tenemos precisamente este, que es el NEMA 1, que ya sea para embutir o sobreponer. La única diferencia que hay es que los dos tienen la misma área, lo que viene siendo lo que es ahora sí que el tablero, es el mismo. Lo único que cambia es la tapa, nada más. Lo único que cambia es la tapa, nada más. Esta es como caja de zapatos y esta simplemente es para ponerse sobre la pared. O sea, no tengan ningún problema. Si ustedes al momento de que se los llevan, su jefe los regaña porque no es la tapa correcta, pues simplemente lo que van a decir es cámbiame la tapita y más que suficiente, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer. Entonces, señores, vean cómo es el centro de cargas más pequeño, panel más pequeño, que va desde un circuito, el cubo de 1, hasta los 8 circuitos, el cubo de 8. Esto significa que los más pequeños tienen una capacidad máxima de 50 amperes, mientras que los de mayor cantidad de circuito pues es hasta 100 amperes, ¿no? Y sabemos que los podemos instalar hasta 127 o 110 o 120 y los podemos instalar en 220 para aquellos que lo utilizan mucho en equipos de aire acondicionado. Y ya vimos que tenemos los de sobreponer y empotrar. Aquí otra cosa que debemos de tomar en cuenta, que sí tenemos este de color marfil, pero recuerden que si ustedes lo requieren, tenemos que preguntarle a los de Electron si lo tienen en stock y si no, pues más que nada el tiempo que se debe de requerir para que se pueda suministrar ese producto. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es lo que les mencionaba, vean ustedes. También lo tenemos en los dos, sobreponer, empotrar. Y este tipo de tablero, simplemente recuerden que hay que preguntarle a los compañeros de Electron si este tablero lo tienen en stock o si no deben de preguntarle cuánto tiempo se lleva, porque recuerden que el más vendido, y ya se los mencioné, es el gris industrial, ¿no? Que es el más vendido, pero si requieren este, no se preocupen, si los tenemos, nada más que hay que tener un tiempo de respuesta y si los de Electron lo tienen disponible, pues adelante, ¿no? De una vez vamos a instalarlo. Entonces, como pueden ver ustedes, ya no es como los algunos de mi competencia que lo manejan esquinados, aquí nosotros ya no, lo manejamos precisamente en esos bordes redondeados. Y otra cosa que tiene es que la lámina no se dobla como algunos de mi competencia que le quieren dar esta forma y pues la lámina está muy doblada, ¿no? Y simplemente vean ustedes cómo es que de acuerdo al marco normativo nos indica que la mayoría de estos tableros deben de estar identificados, cada uno de los circuitos o dentro del gabinete debe de contar con esta parte, ¿no? Con esta parte de la información técnica. Y aquí, como yo les mencionaba, tenemos el de 3 polos, el cubo de 3, que la capacidad máxima, vean, está hasta 100 amperes, de acuerdo a lo que nos indicaba la norma. Recuerden que la norma, y de acuerdo a CFE, para una fase habíamos mencionado que es hasta 5 kilowatts. Entonces, yo al llegar a una línea trifásica doméstica, puedo yo contratar de 15 en adelante. Por eso la capacidad máxima está hasta 100, que viene siendo la base de medición, que eso también ya lo hemos visto en anteriores sesiones, que la MS107J, y tenemos la de 200, pero la de 200 es a nivel comercial. Entonces, sí está
perfectamente bien diseñado. Y aquí nos dice que la tensión es a 220, conexión en estrella a 127, por eso nos dice que son 3 fases con el cuarto hilo que es el cable neutro. Y aquí también cuenta con su neutro aislado, más lo que viene siendo ahora sí que la barra de tierra física. Vean ustedes cómo es que aquí el neutro precisamente, ahora sí que está aislado, o sea, este sí no toca la parte metálica. Aquí están las líneas, sí, y por aquí es donde se ensambla a un costado lo que viene siendo la barra de tierra física, ¿no? Entonces, ven aquí lo que nos dice el neutro aislado, aquí lo tienen, la barra de tierras, el tornillo de aterrizamiento, lo que es el tornillo de color verde, lo que nosotros conocemos como el tornillo Bolding. Recuerden que todos nuestros centros de carga tienen ese tornillo, que es una conexión intencionalmente hecha. Y también aquí otra cosa que es importante, que nuestros centros de carga, los QOD, desde el QOD 1 hasta el QOD 8, está permitido, más bien permite que se instale tanto lo que es el cable de cobre como de aluminio, o sea, no presenta el par galvánico. Incluso también para esos, podemos decirlo, esos nuevos conductores que en ciertas ocasiones se consiguen por ahí, que son los de aluminio recubiertos de que de cobre, tengan la confianza de que no va a permitir lo que es el par galvánico. Y aquí los calibres, el calibre, vean, va desde el 14 hasta el 2 ceros para aquellos que se preguntan cuál es la máxima capacidad en cuestiones de los conductores. Vean, pues simplemente estos conectores permiten hasta el 2 ceros. El conector de neutros y tierra, estos pequeñitos, pues permiten desde el 14 hasta el 4AWG. O sea, es un buen diámetro de conductores eléctricos, señores. Entonces ahí lo tienen ustedes. O sea, cuenta con esta parte y está cumpliendo con el marco normativo. Y aquí lo tenemos precisamente en sobreponer o empotrar lo que viene siendo el cubo de 3. Continuando con esto, vean ustedes, aquí está nuestra selección desde un polo, que es el cubo de 1, cubo de 2, cubo de 3, cubo de 4, cubo de 6 y cubo de 8. Para aquellos que son contemporáneos míos, o si no, por ahí traten de conseguir el compendiado 28, que es muy interesante de Squardi, donde les indica, fíjense bien, de acuerdo a lo que es la norma y de acuerdo a las normas de referencia de CFE, nos indican que el cubo de 1 es precisamente para protección cuando voy a contratar una fase. Cuando voy a contratar 2 fases es el cubo de 2. Y si voy a contratar la trifásica es el cubo de 3. A partir de ahí el compendiado 28 indicaba que la cantidad mínima de circuitos derivados, de acuerdo a la cantidad de polos, era el número 4. Esto nos indicaba que si yo voy a contratar, fíjense bien lo interesante de lo que tenía ese compendiado 28 de Squardi, que indicaba, muy sencillo, en aquel entonces mencionaba Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, indicaba que si yo voy a contratar el servicio ante Compañía de Luz y Fuerza, Comisión Federal de Electricidad, para una sola línea, mi capacidad que yo podía instalar para circuitos derivados era hasta 4. Fíjense lo interesante de lo que era ese compendiado. Ahora la norma nos dice que en una casa de 60 metros cuadrados es hasta 4. En un compendiado que ya tiene años, desde 1970, ya indicaba la cantidad de circuitos mínimos para cada una fase y decía, si tú vas a contratar dos fases, pues simplemente la multiplicación de 4 por 2, 8. Indicaba que si tú vas a contratar un servicio de 2 fases, no por el hecho de que sea por el equipo de aire acondicionado, pues la mínima cantidad de circuitos derivados que deberías de tener es hasta 8. El 6 simplemente era un indicativo como quedaría como intermedio, que yo lo podría utilizar para un solo polo o para 2 polos. Si ustedes me preguntan, oye ingeniero, ¿y el de 3 polos cuántos circuitos derivados mínimos debe de haber? Pues fácil, 4 por 3, 12. Indica que la mínima cantidad de circuitos derivados para una casa de 3 fases o que va a solicitar 3 fases, la mínima cantidad son 12 circuitos, que aquí ya el QOD, pues como es doméstico y es pequeño, es hasta 8. Entonces aquí me tendría que ir a un tipo americano, que es el QO
el 312L, que ya nos está indicando que es de 3 polos a 12 circuitos a zapatas. ¿Ustedes se dan cuenta, señores? Así de sencillo era ese compendiado. Muy difícil de conseguir porque no hay en electrónico. De ahí hacia atrás, pues simplemente mencionaban esas características, pero en especial este fue dedicado, este compendiado 28, fue muy dedicado a esta parte de entender lo que era antes contratar ante compañía de luz y fuerza del centro y CFE. En aquel entonces, desde 1970, Squardi ya lo había visualizado. Desafortunadamente, pues no se tomó en cuenta hasta apenas la norma 2018, que ya está mencionando que en una casa de 60 metros cuadrados, pues la mínima cantidad son 4, y en un compendiado de hace años ya se mencionaba. Por eso es interesante buscar ese tipo de información de Squardi. No lo he visto con ningún otro, y eso que cuando fui estudiante tenía yo de todas las demás marcas, pero este me llamaba mucho la atención. Siguiendo con esto, bien, aquí está la nomenclatura o el mnemotécnico. ¿Qué significa el QOD? Pues simplemente es un centro de cargas tipo doméstico. El siguiente número que yo les decía, el QOD1, QOD2, QOD3, etcétera, me indica la cantidad de circuitos. La siguiente letra, pues simplemente me indica que si yo lo quiero sobreponer o empotrar, y si yo le agrego la letra B, pues simplemente me está indicando que es un color que marfil. Si no le pongo nada, pues simplemente estoy solicitando el color gris, ¿no? Entonces ahí están precisamente el mnemotécnico de cómo se hace referencia a un centro de cargas de la línea doméstica, el más sencillo. Recuerden que todos estos son NEMA 1, NEMA 1, son para uso interior. Si yo requiero algo para uso exterior, entonces me voy al gabinete no metálico, que también se le conoce como el NEMA 3R, pero más sin embargo, aquí les voy a dar una receta mágica. Fíjense bien, apúntenlo, porque esto no viene en los libros de texto gratuito, pero esto sí lo tengo que hacer referencia. Si yo aquí le agrego las siglas RB, por ejemplo, el QOD1, el QOD1, vamos a pedirlo F, aquí no le pongo nada, pero si yo estoy solicitando el QOD1F, RB, RB está indicando que yo quiero un tablero doméstico de un solo polo de empotrar, y RB indica que es para uso exterior, NEMA 3R. Significa que me va a llegar un gabinete más o menos de este tipo, pero para uso exterior. De que les va a llevar ese tiempo para poderlo traer, claro que sí, porque ese es un tablero de exportación. De que lo tenemos, lo tenemos. Entonces, señores, ahí hay un pequeño as bajo la manga donde yo lo requiero de este tipo que sería un gabinete NEMA 3R para uso ¿qué? Exterior, y aquí lo dice. ¿Uso qué? Exterior. Cumple con NEMA y cumple con UL, o sea, es un tablero tipo americano. Vean ustedes, aquí tiene el frente muerto, que le llamamos. ¿Por qué frente muerto? De acuerdo a la IS, pues no se permiten los contactos directos hacia la línea. Y por eso aquí lo recomendamos para ambientes salinos, porque es un plástico muy robusto, y otro de ellos es que simplemente cierra la tapa perfectamente bien, y puedo yo ponerle un candado. Por eso aquí recomendamos para recibir la cometida, ya sea residencial o comercial, o también puede ser para espacios abiertos, fuentes, jardines o albercas o tinas. Entonces este es un gabinete NEMA 3R o NEMA no metálico 3R, o un IP54 si lo quieren ver así. Entonces vean ustedes aquí como este es un centro de cargas de 2 polos, perfectamente bien identificado lo que es la barra de neutros y la barra de tierra física. Aquí están los calibres que permiten desde el 14 hasta el 4. También aquí puedo instalar lo que es el QOGFC, incluso el CAFI. O sea, tiene el suficiente espacio para poder permitir cualquiera de estos dos termomagnéticos, ya que están un poco así que están un poquito más grandes. Y el QOD1 no entrarían. En un QOD1 apenas entra el GFCI. Y aquí sí entra. Un CAFI no puede entrar en un QOD1, pero aquí sí pueden entrar. Entonces, señores,
aquí está lo que yo les mencionaba precisamente. Este es un gabinete uso exterior a prueba de lluvia. Este es un gabinete NEMA 3R. Este es el frente muerto, porque la norma indica que si yo voy a destapar este gabinete, recuerden que no debo de tener acceso a las partes metálicas, esa es una. Y dos, es de que si yo lo voy a accionar el interruptor, pues simplemente el frente muerto no va a permitir que entre la lluvia o el agua aquí dentro. Entonces, esa es una de las grandes características que se tiene este gabinete, y este es el mnemotécnico. El mnemotécnico, que es QO, de 2 circuitos, aquí está, L es a zapatas, capacidad de 60 amperes, barra de neutros y barra de tierra física. Ahí lo tienen ustedes. Y precisamente esto es lo que tenemos para ustedes, ahora que ya habíamos visto anteriormente, si recuerdan aquellos que me están siguiendo con Electron, ya sea en Facebook Live o aquí por este medio, de que hemos hablado, por ejemplo, de que hay nuevas formas de que ya CFE está cambiando la forma de instalar ahora sí que las conexiones, que antes era la base de medición y el interruptor. Recuerden que ya la base de emisión ya está en el poste en algunas situaciones. Entonces ahí me pide este tipo de gabinete NEMA 3R. Cuando ustedes tengan un cliente que requiere este servicio, entonces recuerden que este es el gabinete apropiado, señores. Sé que muchas veces que los que están en camionetas, pues simplemente ahí se con cierta marca y que empiezan a decir, es que ese no es cierto y que no sé qué. Ustedes simplemente digan, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el gabinete que tú quieres instalar y el que yo estoy comprando? Yo requiero este porque si este es un NEMA 3R y puedes ponerle tú candado, no hay ningún problema. ¿Permite el interruptor que tú vas a poner de 30 amperes? Claro que sí, señores. No tengan ningún temor a hacerlo, ¿eh? Entonces, señoras, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que exigir también nosotros esa parte con CFE. Siguiendo con esto, pues aquí lo que yo les mencionaba, ¿no? Este es el único que tenemos, solamente es de 2 polos, así es, desafortunadamente, esto es lo que tenemos, pero también tenemos un gabinete a prueba de intemperie, que ya habíamos mencionado que es un gabinete QOD RB, que es para uso exterior, o sea que también tenemos un gabinete NEMA 3R en 3 polos. Y aquí vean ustedes, precisamente ya de alguna forma visto, ¿no? Y aquí lo que yo les decía, aquí está lo que viene siendo el candado, para no permitir el acceso para aquellas residencias que se lo están solicitando. Ahora bien, vamos a ver el tipo americano. Recuerden que nuestro centro de cargas, el tipo doméstico, nada más llega hasta 8 circuitos. Entonces yo requiero para más de 12 circuitos trifásicos, pues entonces aquí ya interviene el gabinete tipo americano. ¿Y cómo lo diferencio? Pues simplemente es un gabinete que lo conocemos como el QO. O sea, ya no aparece el QOD, porque el QOD es doméstico. ¿Sí estamos de acuerdo? O no es un QX, sino simplemente es un gabinete que es tipo americano, que es para mayor capacidad, aunque aún así puedo yo solicitar gabinetes, ya me parece que hasta de 2 polos, ahorita lo vamos a ver. Aquí nos está diciendo, ¿no? Que es para sistemas monofásicos y trifásicos. Recuerden que como es un gabinete tipo americano, hay que ponerle mucha atención. De ahí es donde viene el tema, que nosotros como electricistas, aquí abusados, este es nuestro tema, señor. Nosotros como electricistas sabemos que existe el monofásico, el bifásico y el trifásico. El de una fase, 2 fases y 3 fases. Pero hay una controversia con los condenados americanos, con los gringos, con los pecositos, por una sencilla razón. Ellos dicen, es que no existe el bifásico. Dices, ok, mi hermano, no existe el bifásico. Entonces no entiendo cómo es que el monofásico es que cuando tú me lo estás vendiendo es de cuánto, una fase, 3 hilos. Una fase 3 hilos. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados en sus sistemas de que es un tipo autotransformador donde agarro una línea con tap central, entonces tengo 220 y 110. Por eso dicen una fase 3 hilos, porque ya en el tercer hilo ya indican las 2 fases. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esto porque realmente el tablero monofásico es a 2 fases. ¿Sale? Ya vieron, la controversia no es tanto con nosotros, no es una controversia ya con los
estadounidenses. Esa es una gran diferencia en cuestiones eléctricas. Aquí en México sabemos que existe el monofásico, bifásico y trifásico. Y como el NEC hace referencia a esto, por eso muchos ingenieros se aferran a decir que no existe el bifásico, díganle que sí, que no hay problema. Pero recuerden que incluso tanto el monofásico como el bifásico pueden salir de una línea que trifásica donde tienen neutro. Puedo agarrar una línea, o puedo agarrar dos líneas, o puedo agarrar tres líneas. Entonces, dígale, entonces tampoco el monofásico existiría, ya que eso sería, sería un tipo autotransformador, lo que viene siendo el tipo unicornio. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo con esto, ¿no? Y aquí lo que nos dice, ¿no? La cometida lo puedo solicitar con interruptor principal o a zapatas. Y aquí las capacidades, ¿qué es lo que nos decía la norma? A partir de 30 amperes en adelante. Entonces, si se dan cuenta, yo ya puedo pedir hasta 225 amperes. Y eso también lo habíamos visto cuando vimos gabinetes NQNF, incluso lo vimos cuando vimos lo de las acometidas, que de acuerdo a la norma nos indicaba que la máxima capacidad para un centro de carga a nivel doméstico era hasta 225 amperes, entonces la mayor capacidad de circuitos derivados que yo puedo instalar es hasta 42 circuitos. Si lo recuerdan, si no, digan Electron donde pueden ver las grabaciones. Y aquí vean, aquí sí se cuenta con gabinetes NEMA 1 y NEMA ¿qué? 3R, que es para uso residencial, comercial e industrial. ¿Sí? Aquí está el neutro aislado, vean ustedes, el neutro perfectamente aislado, igual que el gabinete plástico o igual al trifásico. Ya vimos que el gabinete es gris. La cantidad ahora sí que, de knockout, que se les llama, pues tal y como indica la norma, ¿no? La norma indica que debe de tener la cantidad suficiente de knockouts para poder sacar por cada uno de los circuitos su propia canalización, para que no todo lo utilicemos en una tubería de media pulgada, tratar de sacar todos los cables. Y también otra cosa, muchas veces luego me mandan esta fotografía y me dicen, oiga, ingeniero, ¿está bien así o está al revés? El gabinete, yo si ustedes se dan cuenta, el gabinete, puedo yo instalarlo de esta forma, puedo instalarlo a la forma inversa y este simplemente se mantiene, ahora sí que podemos decir derecho, ¿no? Y aquí cuenta donde nosotros instalamos la barra de qué? De tierras. Y también contamos con un kit de tierra aislada para aquellos que quieran hacer un tablero de los que le llaman tableros grado electrónico, donde se requiere el neutro, tierra física y tierra qué? Aislada. Entonces también se cuenta con esta tierra aislada. Y aquí vean ustedes, aquí hay una característica muy importante, que esto vino precisamente en cuestiones del NEC 2020. Aguas con esto, incluso esto comenzó desde el NEC 2017 y con el NEC 2020 vinieron cambios muy importantes. Fíjense bien en esto. No tanto la cantidad de circuitos, lo que hace rato mencionábamos, ¿no? Tengo una capacidad máxima hasta 225 amperes, la cantidad máxima es hasta 42. Y como yo les decía, yo debo de tener mínimo de 2 hasta 42, ya que nos está diciendo que es un servicio bifásico. Aquí está. Lo que mencionábamos, si vemos una fase decimos, oye, si es monofásico, pero ¿por qué me dices precisamente en dos hilos? Y aquí me estás manejando 240. Entonces recuerden que ellos manejan precisamente esta carga a dos hilos, o sea, dos fases y neutro. ¿Estamos de acuerdo? Muy diferente a un cubo de 1, cubo de 2, cubo de 3. Aquí la frecuencia y la alimentación. Y esta es la capacidad de, vean ustedes, con zapatas llega hasta 10,000 y con interruptor llega hasta 22,000 la capacidad de cortocircuito. Ahora bien, como yo les mencionaba hace rato, cambios importantes en el NEC nos indican en el NEC que como yo voy a utilizar un servicio doméstico hasta 42 circuitos y como en ciertas ocasiones yo quiero instalar aquí un GFCI, pues resulta que el cable blanco que tiene el GFCI no alcanzaba a llegar hasta acá. Entonces los americanos, de alguna forma, las unidades verificadoras allá en Estados Unidos, simplemente lo que pidieron a muchas empresas es de que nosotros como Schneider o cualquier otra empresa le diéramos la practicidad al instalador. ¿De qué forma? Que simplemente el neutro se viera así de esta forma corrido. Y entonces ahí es donde sacamos precisamente lo que es el nuevo QO
Es un nuevo lanzamiento que es el cubo que no tiene el cable de color blanco. Aún así se puede instalar aquí, el que tiene el llamado pigtail o el cola de cochino aquí. Pero también puede instalar los nuevos. Aquí no puede instalar el nuevo. Entonces, una de las grandes cosas que vienen de Estados Unidos es de que este tablero cambia a este nuevo, que es el de neutro corrido y solamente es para los centros de carga de una sola fase, o el llamado monofásico. El centro de cargas monofásico nada más, señores. ¿Estamos de acuerdo? Es el único cambio que se vino por parte del NEC 2017 y 2020, que más adelante vamos a hablar de ello. Y bien, aquí lo que yo les mencionaba con respecto a la zapata, la capacidad máxima que tienen las barras es hasta 200 y con el interruptor llega hasta 100 y esta es la capacidad máxima de cortocircuito, que ya habíamos hablado de este de 22,000 o de 20 kiloamperes. Siguiendo con esto, para uso residencial, pues ahora sí que lo podemos utilizar de acuerdo a la cantidad de carga que tenga instalado, se vaya a instalar, aunque también puede ser para oficinas, restaurantes, escuelas, centros comerciales, hoteles y también a nivel industrial. También es muy utilizado este centro de carga tipo americano y este es el mnemotécnico, vean ustedes. El mnemotécnico aquí desaparece la D porque no es doméstico, este es un tablero tipo americano. Aquí la cantidad de fases, si yo pongo el número 1, recuerden que me va a llegar un tablero monofásico que realmente es a 2 hilos. Más bien sería una fase, 3 hilos. Y aquí vean ustedes, aquí sería el trifásico, que sería 3 fases, 4 hilos, aquí interviene el neutro. Y después aquí la cantidad de circuitos que van desde 2 hasta 42. Si se dan cuenta, tal y como mencionamos en la sesión anterior, del por qué máximo hasta 42 por la capacidad de 225 amperes, que es la capacidad máxima de las barras. Y aquí, si le pongo la letra L, me indica que va a llegar un tablero a zapatas. Si yo le pongo la letra M, me indica que va a llegar con interruptor principal. Y aquí la capacidad de corrientes que va desde 30 hasta los 225 amperes. ¿Qué significa? Que si yo lo voy a pedir tipo L, pues simplemente lo que vamos a tener aquí precisamente es una tapa que no va a permitir que se instale un interruptor. Y si yo lo quiero con interruptor, en este caso tengo que agregar la letra M para que de esta forma venga así el tablero. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, este es un M. ¿Sí? Este es un centro de carga por el tipo de interruptor, es un centro de carga QO 112M125. ¿Sale? Entonces ahí está precisamente un centro de carga monofásico. Y recuerden, aguas con esto. Cuando yo voy a hacer referencia a cualquier centro de carga monofásico, sí, que en este caso es de una sola fase, me va a llegar con la letra P, que es de los nuevos centros de cargas que son PON, lo que le conocemos como el Plug Neutral o neutro corrido. En español, neutro corrido, ¿sí? Lo que algunos ya le llaman el Plug Neutral. ¿Estamos de acuerdo? Que es el neutro corrido. Aquí la letra G indica que va a llegar con la barra de tierras. Lo que ya actualmente se está haciendo es que ya todos los tableros ya llegan con la barra de tierras y lo que les había mencionado anteriormente, si yo agrego las siglas RB, me va a llegar un gabinete que NEMA 3R. Si no le agrego estas siglas RB, me va a llegar un gabinete normalito, un gabinete NEMA que NEMA 1. Aguas con este NEMO técnico. Recuerden, centro de cargas tipo americano, monofásico, capacidad o cantidad de circuitos a zapatas, capacidad de corriente, el nuevo centro de cargas con neutro corrido, con tierra física y a prueba de lluvia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden que este es el centro de cargas que se le conoce como el QOPON. ¿Estamos de acuerdo? Para que no nos confundamos al momento de que vayamos a requerirlo, nos saque de onda, ¿no? El nombre del QOPON. Recuerde que este es un nuevo centro de cargas y solamente le aplica a los centros de cargas de una sola fase, o sea, los monofásicos, que vamos a ver más adelante. Y aquí, pues ahora sí que lo que viene siendo el centro de cargas, el QX, que ya muchos de ustedes ya lo conocen, donde nos indica precisamente el primer número
que yo puedo disponer precisamente de un principal y 4 derivados, un principal, 6 derivados, o un principal y 8 derivados, o puedo sumar todos para que todo se convierta en derivados, que este puede ser 6 derivados, 8 derivados o hasta 10 derivados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que más o menos tengamos esa nomenclatura de cómo debemos de utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí también otra cosa que también aquí en este tipo de tableros, pues simplemente ya permite que entre precisamente el GFCI y el CAFI sin ningún problema. Espero que pase todo esto, señores. Ya también ya estoy formado en la lista para que ya me inyecten mi vacuna rusa. Espero que muy pronto nos veamos físicamente y retomemos nuevamente los talleres, que es muy interesante, es importante ver la forma de cómo conectar el GFCI CAFI, cuáles son las pruebas que nosotros debemos de hacerle ante nuestros clientes y que ellos también vean precisamente la importancia, ¿no?, de contar con todos estos interruptores termomagnéticos y también para que físicamente yo les enseñe en estos talleres en dónde diferenciar un QSWD, un termomagnético QHM, un HID, dónde identificar cuál es para equipo de aire acondicionado, cuál es para arranque de un motor, cuál es el de alta intensidad de descarga, cuál es para equipos de protección a equipos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque no porque todos los termomagnéticos sean negritos, pensemos que es lo mismo. Que la competencia lo haga así, déjenlo, no me interesa, pero mis termomagnéticos que son de la marca Squardi, sí hay termomagnéticos especiales que los tienen en Electron, sí, pero no los tienen en stock. Hay que solicitarlo ya que ellos deben de ver el tiempo, ¿no? Porque recuerden que no es un equipo que tiene mucha rotación, entonces debemos de tener paciencia en espera de eso, ¿no? Recuerden que no es de mucha rotación. Lo que tienen ahí es de rotación, órale. Vámonos, vámonos, es el bolillo. Cuando alguien me dice, oye, ¿sabes qué quiere este pancito de dulce con una cerecita? Ah, espérame. Ahí hay que ver si lo hay, no lo hay. Llevamos un tiempo de espera que más, ahora sí que siempre he dicho, ¿no? Bien vale la pena esperar. De que lo tienen y ya cuando lo tengan en la mano, presumirlo más que nada. Y esperemos dar una capacitación en referente a esto y después tengamos un taller. Entonces, señores, vean ustedes, aquí es un centro de cargas que ya muchos de ustedes ya lo conocen, la gran mayoría de ustedes lo ha instalado, ha visto precisamente la practicidad de este gabinete que puede ponerse en sobreponer, empotrar y queda bastante bien, no hay que hacer mucho número de referencias, si es FOS, etcétera, ¿no? Y otra cosa que tiene, que muchas veces me han preguntado, oiga, ingeniero, ¿qué tan durable o qué tan fuerte es la tapa? Pues simplemente aquí está, me puse a investigar para aquellos que me hacían esa pregunta, ¿qué material era? Aquí está, es un policarbonato, el Marcrolin, que tiene una resistencia de impacto de 7.7 Joule. ¿Qué es 0.7 Joule? Pues simplemente es un martillo más o menos como de 200 gramos, más o menos buen tamaño, a una distancia de 35 centímetros. O sea que bien recibe un golpe de un borrachazo. ¡Pum! Cuando tenemos coraje y nos queremos desquitar con alguien, lo aguanta perfectamente bien, señores, para que podamos entender, ¿no? De que, oye, ingeniero, pues, ¿qué es eso de 200 gramos? Un borrachazo, o sea, y cuando nos damos de que vienen, pero bien molestos, ¿no? Entonces, para que más o menos aprendamos un poquito, ¿no? ¿Qué tan fuerte es la tapa? Porque me han hecho esa pregunta, ¿no? Hay quienes luego quieren ver si es cierto y desafortunadamente no le atinan bien aquí al centro y le pegan aquí a los lados que de repente ya la tapa se zafa, ¿no? O sea, tampoco hay que probar a ver si es cierto. Pero aquí está para aquellos que me preguntaban qué tan fuerte es la tapa. Ahí está, es un dato que les debía desde hace mucho tiempo. Para aquellos que me preguntaron, aquí está la respuesta, la pude encontrar y con todo gusto la comparto. Otra de ellas que se tiene es de que ya aquí, si ustedes se dan cuenta, pues ya también el marcado, como indica la norma, pues ya es más amigable hacia nuestros clientes, ¿no? Que de alguna forma, cuando uno escribe, pues luego dicen que ingeniero, pues hay que descifrar el jeroglífico
no se preocupen, pues simplemente aquí tenemos algunas imágenes que le podemos decir al cliente que si es para la cocina el que alimenta el refrigerador, si es para lo que es el cuarto de lavado, si es para iluminación, alguno de los contactos, recámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya hay una forma en que el cliente lo puede identificar perfectamente bien, sin ningún problema hacia el cliente. Así que también tiene esa preferencia, ¿no? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, también se cuenta con estas pequeñas tapas de relleno para que se vea perfectamente bien, ¿no? Que no se vea ahí como decimos, ¿no? Que no se vea todo chimuelo ahí. Y más o menos, pues es el 50% de obturadores, ¿no? De estas tapitas que se cuentan con ellas. Va a depender del centro de cargas las piezas que tiene, ¿no? Y entonces aquí, si recuerdan bien, cuando vimos lo de las acometidas, que mencionábamos en el artículo 230, que nos permitía la norma, incluso CFE, que yo pudiese instalar mi interruptor principal a una distancia no mayor de 5 metros, lo que viene siendo nuestra cochera, indica que más o menos lo puedo yo instalar dentro de mi casa donde está la entrada principal. O sea, tiene esa distancia perfectamente bien y después de ahí puedo hacer mi distribución de casa. He visto algunas residencias que lo han hecho así sin ningún problema, no hay ningún problema en cuestiones de que la UBI lo permita o no lo permita. Entonces aquí lo que hacemos es esta recomendación donde tú puedes instalar tu interruptor principal más tus circuitos derivados en un centro de carga aprovechando esta parte del marco normativo, si no, lo llevas hasta la cocina, que ya es una distancia mayor de 5 metros, y puedes simplemente optimizar con una mayor cantidad de circuitos derivados. Entonces, señores, es un centro de cargas que incluso ya no lo están pirateando. No quiero mencionar el nombre de la fábrica que ya lo vio, ya no lo está pirateando. Incluso ya está dando ahí precios muy económicos, diciendo, hey, miren, tenemos algo igual o similar a este centro de cargas. No quiero mencionarlo, espero que esté haciendo bien su trabajo la empresa que no lo está pirateando, pero no se preocupen, recuerden que este cumple con el respaldo de SquareD y muchos que conocen esta marca SquareD saben que es en garantía de calidad. Aún SquareD no va a desaparecer, tiene por muchos años. En Snyder sabemos de la calidad de este producto y por eso no se ha quitado el nombre y sigue manteniendo SquareD. Entonces, señores, es una garantía. Y eso lo tiene bien presente nuestros compañeros de Electron. Y por eso ellos tienen nuestra marca Squardi. Y aquí lo que yo les mencionaba, aquí está para aquellos que tenían duda, aquí está, artículo 230, medio de desconexión. Y simplemente nos dice aquí, los medios de desconexión de la acometida se deben de instalar ya sea dentro o fuera del edificio o en una estructura, en un lugar fácilmente accesible o en el punto más cercano de la entrada de los conductores de recepción del suministro y a una distancia no mayor de 5 metros del equipo de medición. Aquí está, señores. Para aquellos que decían, el ingeniero se lo aprendió de memoria, ya estaba listo para el examen. Pues no, aquí está, señores. Para aquellos que tenían dudas, aquí está el artículo. Aquí está precisamente en la parte F, en el punto 1, la ubicación. Y entonces indica que aquí tengo mi equipo de acometida, bien puedo llevar aquí lo que es mi neutro, mi tierra física, y vean, aquí estoy alimentando con uno de 30 amperes todos mis circuitos derivados, ya que la norma me lo permite y el QOX, o así, y aquí es un SQRD, un QO que permite la alimentación en aguas abajo. Es un NEMA UL, cumple perfectamente bien con la alimentación en aguas abajo, muy diferente de un IS que solamente permite alimentación en aguas arriba. Seguimos con esto y eso es lo que yo les mencionaba, que puedo instalar uno de dos polos o uno de un polo y el otro se puede convertir en un derivado sin ningún problema o alimentarlo directamente hacia las zapatas y hacer que todos los interruptores se vuelvan derivados, se suman. Entonces, señores, es un tablero muy, por así podemos decirlo, muy fuerte, o sea, muy
¿cómo podemos decir? Cumple con todas las características que nos pide tanto la norma como Comisión Federal de Electricidad. O sea, cumple perfectamente bien. Capacidades de las barras, capacidades de interruptores, o sea, es un tablero mucho, muy completo. Y este precisamente viene de un tablero tipo americano que fue una evolución del QOD. El QOD. El QOD se sigue vendiendo mucho, lo prefieren mucho, les gusta, entonces esta es una evolución que aún sigue entre un tablero doméstico y un tipo ¿qué? Americano. Aquí la desventaja que tenemos con este es que este no se puede utilizar en uso exterior a menos de que esté protegido. ¿Estamos de acuerdo? Si está protegido contra estos ambientes, pues entonces sí lo podemos instalar afuera. Y aquí lo que yo les mencionaba, la ventaja que se tiene es que se cuenta con un assuramiento, que ustedes lo pueden distinguir en este tablero, y este assuramiento, ¿sí? Esta marca nos indica hasta cuánto puedo yo meter o embutir mi tablero para que quede perfectamente bien. O sea, esta línea de assuramiento me indican hasta cuánto. Recuerden que es profundidad del tabique más lo que viene siendo el acabado de la pared. Aguas con esto, porque si no el acabado de la pared nos va a hacer que el tablero quede muy adentro. Aguas con eso. Y cuenta con estas pequeñas zapatitas, ya que la norma indica que si lo voy a poner yo sobrepuesto, cuando precisamente exista un escurrimiento de agua, pues esta no permite que el agua permanezca aquí, sino no va a permitir que el tablero esté ahora sí que pegado a la pared. Mi competencia, no sé cómo lo tiene, si lo tienen o no, es su problema, el de nosotros sí lo tiene, y aquí está, ¿no? Esta es una gran ventaja, y ahora sí que tiene este aseguramiento todos los tableros, viene precisamente eso, hasta donde nosotros podemos decir que es la profundidad donde puede estar nuestro tablero, y como les mencionaba, puedo instalar tranquilamente el GFSI protección de falla tierra, o el CAFI, que es contra falla de arco eléctrico, ¿no? Ya después daremos una capacitación de cómo se debe de instalar esto de acuerdo al artículo 250 de la norma oficial. ¿Sale? Recuerden que esto vamos a dar una capacitación en especial. Pregúntenle a mis compañeros de Electron cuándo vamos a dar ese de protección de falla tierra, y ahí daré precisamente una pequeña plática de lo que es tierra física, para qué sirve la tierra física, mucho muy diferente a la IS 60364 que nos manejan en lo que viene siendo tierra tanque, que es un concepto mucho muy diferente. ¿Sale? Ahí hay que diferenciar esto, el artículo 250, la IS, la 60364. Y aquí los mencionaba, ¿no? Ahí viene la capacidad de la barra, ven ustedes, que permite precisamente hasta el calibre del 2, o sea, tiene muy buena capacidad en cuestiones de el calibre del conductor eléctrico. Entonces, señores, ahí está, para aquellos que me querían hacer la pregunta, ahí está la respuesta. Y lo que ya les mencionaba, ¿no? Ahora sí que cuenta, o sea, está perfectamente bien identificado lo que viene siendo donde puedo instalar mi interruptor principal, mis derivados, mi barra de neutros y mi tierra física, y también cuenta con un tornillo verde que yo puedo hacer la conexión intencionalmente, que es la conexión Bolding para aquellas casas que no cuentan con la tierra física. Y aquí está otra que también podemos instalar de acuerdo a lo que me decía la norma, no nomás son los termomagnéticos o interruptores que yo puedo instalar, también puedo instalar, aparte del GFSI CAFI, puedo instalar el supresor de sobretensiones transitorias contra las descargas atmosféricas, señores. Por eso esta imagen, sí, que simplemente nos va a ayudar precisamente a proteger esos equipos que son mucho, muy sensibles, que más que nada son los equipos electrónicos como computadoras, pantallas, o sea, lo que vienen siendo las pantallas de LED, hornos de microondas que ya son mucho, muy electrónicos, incluso ya el refrigerador, hay algunos que ya tienen una pantalla que incluso podemos interactuar con ellos, y algunos otros equipos electrónicos, y esta es la capacidad de protección que llega hasta los 27,000. Una descarga atmosférica más o menos se ha calculado entre los 18,000, entonces los soporta perfectamente bien, y lo que hace es que no es que, vaya, mi competencia dice, cuando aquí hay una descarga atmosférica en una partarrayos, esto la absorbe, o simplemente, ¿cómo le dicen? Lo absorbe,
no recuerdo la otra palabra, yo digo, no, señores, simplemente lo que hace es que esa descarga, lo que hace es desviarla y hacer que la tensión permanezca que constante, no es un regulador de voltaje. Por eso su nombre dice aparta rayos, simplemente cae la descarga y simplemente lo que hace es apartarlo y no permitir que la descarga atmosférica siga su camino y después nos den la torre a toda nuestra instalación eléctrica. O incluso ahora que estamos viendo ese fenómeno de que se va la energía eléctrica y todo ello, pues simplemente para que no se dañen los equipos electrónicos, viene esto, que nosotros lo conocemos como switcheos, ¿sí? Por parte de la empresa suministradora, pues este es el equipo que les recomiendo que lo instale. Y aquí es una forma muy sencilla de que ustedes puedan ver o visualizar todo lo que podemos hacer en este tipo de tableros, donde yo tengo todos mis circuitos derivados y simplemente cuál es mi protección o a quién quiero proteger, cuál es mi carga que deseo yo proteger contra las descargas o simplemente contra las sobretensiones que pueden ocasionarse internamente, por ejemplo, cuando acciona el horno de microondas, el equipo de aire acondicionado, una bomba para el agua, lo que viene siendo sus arranques y todo ello, pues este va a protegerme a mis equipos electrónicos que son muy delicados. Aquí está lo que es el GFCI y lo que es el CAFI. Y aquí vean lo que nos dice aquí. Aguas, fíjense bien. Este es un dato muy importante. ¿Qué dice aquí? Cuenta con las siglas HACR. Esto indica que este interruptor termomagnético también lo puedo utilizar para equipos de aire acondicionado y calefacción. Si este termomagnético no cuenta con las siglas HACR, simplemente es un termomagnético SWD. Aquí lo dice perfectamente bien. Sí, por eso dice tipo QO. Todos son QO, porque son enchufables. Después me dice la capacidad de un polo 15 amperes CAFI, protección contra arcos eléctricos. La combinación del CAFI también puede ser del tipo HACR y también permite lo que viene siendo cables de aluminio y cobre. O sea, ahora sí que no tiene problemas de lo que nosotros conocemos como par galvánico. Aquí están las temperaturas de 60 a 75 grados. En aluminio a 60 y en cobre a 75 grados centígrados. Entonces, señores, aquí está uno. Aquí yo lo que les mencioné, tengo que ver estas siglas. Entonces, significa que este es para equipos de aire acondicionado y calefacción. Para aquellos que me preguntaban, me dijeron, ¿cuál termomagnético me recomiendas para equipo de aire acondicionado? Pues aquí está, el de falla de arco eléctrico. Entonces, señores, como pueden ver, es un tablero muy revolucionado. O sea, está muy completo, si lo queremos ver así, que por eso les menciono que ya está copiado, no quiero mencionar quién no lo copió, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ahora sí que la competencia es bienvenida, pero que lo hagan bien, que lo hagan bien, no nomás lo traten de imitar. Y aquí están todas sus características que yo les mencionaba, ¿no? Lo que hemos estado mencionando, lo que es el GFCI CAFI, el tipo de lámina, que está bastante gruesa la lámina, o sea, no es de esas de sencillonas, ¿no? Y por último, pues aquí está, ¿no? Lo versátil que es, donde puedo alimentarlo y derivados o donde puedo tener todos como derivados. Ahora sí que como gusta el cliente, puede ser utilizado en nuestros tableros el QO 204, lo que es el QX 204, 206 y 208. Y ahora sí llegamos a las donde pueden ustedes preguntarme. Ahí les dejo dos QR, me voy a quitar la imagen de aquí. El primero de ellos precisamente los va a llevar directamente al portal de Schneider, donde ustedes pueden bajar la información técnica, y el otro QR pues simplemente los va a llevar al portal de electricistas, que muy amables los de Electron nos ayudan precisamente en esta parte, ¿no? Precisamente aquellos que quieran ser parte de los electricistas de Schneider, pues aquí está, ¿no? Entonces, como si le quisieran tomar ahí una foto o algo, ahí está. Nuestro portal, un correo electrónico por si tienen dudas, preguntas o quieren que les aclaremos esto. Tengo un Twitter, un blog y un teléfono, por así que si ustedes se dan cuenta es 01800, nos pueden hablar de cualquier parte de la República Mexicana. Entonces ahora sí, si me pueden apoyar los de mis compañeros de Electron, a que me hagan las preguntas, por favor, ya para poder terminar esto, creo que nos
adelante. Ahora sí que nos tomamos un poco más del tiempo requerido. Perfecto, vamos a iniciar con las preguntas. Paulina nos pregunta, para instalaciones bifásicas, ¿qué centro de carga puedo utilizar? Para una bifásica puedes utilizar cualquiera de nuestros centros de carga, lo que es el QD4, QD6, QD8, incluso también los del tipo americano, lo que habían mencionado, lo que es el QO1. A partir de ahí ya la cantidad de interruptores. O sea, recuerda que si yo lo quiero monofásico, pues simplemente lo que tengo que hacer es puentear para utilizar el otro, simplemente dejarlo así. O sea, es mucho, muy sencillo. Perfecto, gracias, ingeniero. Alberto Camacho nos pregunta, dada la anterior capacitación y con base a su recomendación, ¿es preferible un QOD1 o un QOD4 de 4 circuitos mínimo para una casa habitación? Ok, fíjate, o sea, recuerden que en las sesiones anteriores incluso hemos hecho cálculos donde habíamos mencionado que la capacidad que nos pide la CFE es hasta 5 kilowatts para una fase. Incluso ya hicimos matemáticamente y nos dio un interruptor de 30 amperes que nosotros decíamos es el cubo de 1. Cubo de 1 como principal, un centro de carga. Y el cubo de 1 con un interruptor de 30 amperes y después me voy hacia la casa. Entonces ahí la mínima cantidad de circuitos derivados es hasta 4. Si esa es la pregunta, pues es correcto lo que estás mencionando. Y ya a partir de ahí, pues simplemente tengo dos fases, me voy hasta 8 circuitos, tres fases, me voy hasta 12 y así sucesivamente. Nos pregunta también, ¿es recomendable tener una caja de fusibles desde la acometida y luego al interior tener una caja QOD o es recomendable tener las dos cajas del mismo tipo? Bueno, QOD, aquí para hacer una pequeña aclaración, recuerda que tanto la norma como Comisión Federal de Electricidad nos permiten que podamos utilizar un interruptor termomagnético o uno de cuchillas como principal. O sea, la norma nos permite, o sea, no es que así que sea fuerzas el termomagnético. O sea, la norma dice, te permiten el termomagnético o fusible. Ya dentro de la casa, pues no puedo poner de fusibles, ahí tienen que ser termomagnéticos. La diferencia que hay es muy sencillo, que simplemente el termomagnético tiene protecciones contra sobrecarga y cortocircuito, mientras que el fusible solamente tiene protección contra cortocircuito. Esta es una de las grandes desventajas que se tiene. Otra de ellas es de que cuando el del fusible se funde, pues debo de tener un repuesto, lo que es el listón, y si no lo tengo, pues ya llevé tiempo ahí en conseguirlo, mientras que el interruptor termomagnético únicamente que hacemos es que restablecerlo. Si nos vamos a tiempo de respuesta, pues simplemente el fusible es mucho más rápido que el termomagnético. Son segundos la única diferencia que hay. Pero esa es la ventaja y desventaja. Y recuerda que la norma no lo permite. Incluso nosotros en Squardi vendemos los tableros, los interruptores de cuchillas. Si no, pregunten a los de Electron que también los tienen. Perfecto, gracias, ingeniero. Nos pregunta Juan Francisco. Buenas tardes, ¿nos puede repetir qué significa SWD, HM, HACR, HID, por favor? Híjole, mejor les decimos a los de Electron cuando vamos a dar ese tema, ¿no? No, fíjate bien. SWD son siglas en inglés que nos indican que es para cargas de iluminación. El HID es alta intensidad de descarga, que son para lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio, aditivos metálicos. Las siglas HACR, que también siglas en inglés, que significa que son para equipos de aire acondicionado y calefacción. O sea, ahora sí que para época de calor nos da frío y para época de frío nos da calor, por eso dice aire acondicionado o calefacción, o sea, para cargas puramente resistivas. HM, que es alta intensidad, alta capacidad magnética, que es muy parecido a un guardamotor, que es para arranque motores. ¿Sí? Por ahí vamos a dar este tema, pregúntenle a mis compañeros de Electron cuándo vamos a dar este tema de cómo identificar cada uno de los interruptores termomagnéticos. Perfecto, gracias, ingeniero. Nos pregunta José Antonio. En una capacitación mencionó que el SPD depende de dónde se ha instalado.
Protege Así. solo dos cargas eléctricas o por transitorios. Así lo entendí. No sé si esto es correcto. Gracias. Es correcto, ya me di cuenta que si tomaste el curso, los felicito. Bien, señores. Eso me da gusto, eso indica que son buenos seguidores de Electron y de un servidor. Muy buena observación. El SPD, que es el supresor, recuerda lo siguiente. Hagamos un pequeño recordatorio tuyo y que los demás se enteren. También hay que estar al pendiente todos, que esta plática ya la dimos, pero vamos a repetirlo. Recuerda que si el supresor yo lo instalo donde está mi interruptor principal, mi interruptor de cuchillazo termomagnético, el de 30 amperes, donde está mi base de medición, ese me va a servir como una partarrayos contra descargas transitorias provenientes de afuera. Si cae una descarga atmosférica, recuerda la ley de Kirchhoff, lo regresa a su lugar de origen. Si viene una descarga de un transitorio por ionización del aire y lo que tú quieras, hace exactamente lo mismo. Lo que mencionábamos ahorita con estos problemas de que se va la energía eléctrica por X situaciones, pues también me protege de esos switcheos de que cuando se va y regresa. Entonces también me protege contra, ahora sí como decimos en nuestro argot, ¿no? Cuando viene el fregadazo de luz, entonces de alguna forma retiene y no va a permitir que esa gran cantidad entre a mi casa y me dañe mis equipos electrónicos. Sí, pues, yo diría el ejemplo de aquí, que de mi casa con respecto a los vecinos, que simplemente me preguntaron, ingeniero, ¿y tu casa no presentó problemas, tus equipos? Digo, no, está funcionando todo. ¿Por qué? Dicen, no, ahora que vino la luz, no manches, mi refri ya no funciona bien. O sea, empecé a escucharlos, ¿no? Yo les dije, es que no instalaron esto. No es porque yo lo venda, pero la verdad aquí está. Ya hice algunas recomendaciones y ya los electricistas pues, ya se hicieron cargo de algunas casas de instalarlo. Y la otra es de que si yo tengo problemas al momento de que entran mis equipos electrodomésticos, ya mencionamos el horno de microondas, como cuando entra se ve el switch una lámpara o el refri, todos ellos, entonces yo voy a proteger internamente a mis equipos electrónicos. Entonces recuerda que hay del tipo 1, tipo 2 y el tipo 3 que están los contactos donde yo protejo mi regulador de voltaje o mi UPS, si lo vemos así. Entonces sí me di cuenta que tomé esta atención, nomás es cosa de reafirmar lo que bien me acabas de preguntar. El del tipo 1 como partarrayos, el tipo 2 para uso interno y el tipo 3. Muy buena pregunta, muy buena observación y me da gusto que hayas acordado de esa plática que tuvimos. Nos pregunta, ¿entonces puedo tener dos SPD en la vivienda? ¿Sería lo ideal? Acuérdate que la norma, la norma nos dice que lo ideal es tenerlo en cascada y es muy buena observación, o sea, tenerlo acometida en mi centro de cargas y en algunos contactos, lo que yo crea conveniente. Muy buena observación, muy buena observación. Correcto, recuerda que eso se llama protección en cascada. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Víctor Torres, ¿cómo puedo hacer una acometida para dos servicios con dos bases de medición MS1004J, de tal modo que en ambos servicios tenga disponible los 5 kV, dado que si lo hago en modo semáforo, puentean la misma fase de acometida al segundo servicio, y esto me deja con 2.5 kilowatts para cada servicio? Aquí hay que tener mucho ojo en esto. Recuerda que muchos tienen esa duda y es por eso que muchos cuando van a pedir el servicio, si tú te das cuenta, piden, hasta ponen tres postes, ¿no? Tres acometidas, tres medidores, tres tipos de tierra, pensando en que como me están llegando cables individuales, voy a tener los 5 kilowatts. Pero si tú te vas a lo largo de todos esos tres cables, vienen agarrados de un mismo transformador. Es lo mismo que si tú los puenteas. Ahora bien, si yo hago mi concentrador de medidores, lo que habíamos dicho, una mufa, un tubo de alimentación, un ducto cuadrado de 5x5 que lo venden ahí en Electron 5x5, bajo mis tres medidores y a uno de ellos le instalo solamente una tierra física, recuerda que mis tres medidores los estoy haciendo equipotenciales para no tener problemas de diferencia de potencial con las tres tierras. Esa es una. Dos, cuando yo lo solicito al servicio a mis
ahora sí que a mi proveedor CFE le tengo que indicar que requiero 3 servicios, no 3 acometidas. Al momento que le estoy indicando mis 3 servicios de 5 kilowatts, ellos tienen que ver el calibre adecuado que se debe de requerir y después los puentes, pues lógico que los van a hacer a un calibre inferior porque nos van a dar la capacidad de 5 kilowatts en uno, no a la mitad como dices tú. Esto es algo que se tenía pensado antiguamente, teníamos esa duda, por eso yo daba el ejemplo de aquí, de la casa donde resido, que teníamos un solo medidor, entonces todos nos peleábamos de ver quién pagaba menos o más. Puse 3 medidores con esto y también me decían, es que tú vamos a tener el cable más grueso. Digo, no, señores. CFE, yo voy a solicitarle el servicio de 3 medidores. Por lo tanto, el cable que va a entrar a nuestra mufa tiene que ser de acuerdo a las cargas. Eso ya hay que tener mucho ojo con esto y recuerda que el calibre para 30 amperes es un calibre 8. Ellos tienen que instalar un calibre mayor que sea 6 o 4, no te preocupes. Pero tienes que decirle cuáles son tus requerimientos. No te preocupes, no hay ningún problema, ¿sabes? Es algo que ya desde hace mucho tiempo se tiene, ¿no? Gracias, Inge. Nos pregunta Javier, si tengo un tablero trifásico, ¿en cada fase puedo colocar un QO120SB? Sí, sí, sí. Así incluso la norma lo permite. Muy buena observación. Vaya, todo muy bien, ¿eh? Sí, sí. O sea, tú puedes instalar un SPD por cada una de las fases. O puedes instalar el que ya podemos decir, es único. O sea, lo puedes hacer, pero aquí la desventaja que tenemos es de que si uno de ellos, que es de una sola pieza, por el LED se apaga, entonces tendría que cambiar todo el módulo, que me saldría más caro que en lugar de cambiar uno solo. O sea, recuerda que incluso en una subestación, incluso checa en el poste de luz donde está el transformador, tiene 3 apartarrayos, es un apartarrayos por cada fase. Entonces, cuando un apartarrayos se llega a dañar, nomás se cambia una pieza, nada más. Los demás siguen trabajando. Entonces, muy buena observación, es correcto lo que dices, es uno por fase, así de fácil. José Antonio nos comenta, ingeniero, QO es por Quick Open en los interruptores termomagnéticos enchufables. Sí, es correcto. Recuerden que ya tiene muchos años esta historia de Squardy, que precisamente le pusieron el QO por Quick Open, pero es igual que la letra D de Squardy, ¿no? Que viene del término de la ciudad de Detroit, donde precisamente se fundó la primera empresa de Squardy, que le pusieron la D de Detroit, la encerraron en un cuadro. Entonces, si ustedes traducen perfectamente bien lo que es Squardy, es la D cuadrada o la D encerrada en un cuadro, o la D al cuadrado. Entonces, ya como se volvió algo muy común decir Squardy, Squardy, se le quedó. Igual que el Quick Open, un QO, un QO, un QO, se le quedó, que ahora la conocemos como pastilla, ¿no? Pero es una muy buena anécdota. Sí, su nombre correcto es Quick Open, pero ya comercialmente pues ya lo conocemos como el QO, QOD, QX, etcétera, ¿no? Ya se tomó como un argot cotidiano el QO. Armando nos pregunta, ¿dónde podemos conseguir el catálogo más actualizado para la selección de centros de cargas y accesorios de Schneider? Creo que, no sé si ustedes como Electron tengan algo ahí en su página, Zuli, ahí que tengan una información en PDF. Nosotros los estamos invitando a que visiten su Ah, página donde pueden ah, encontrar las fichas técnicas. En breve se las comparto en el chat. o si Gracias. no, como les decía, ahí con los QR que tienen ahí en la pantalla, los lleva directo y vayan a donde dice información técnica. O sea, en la parte de arriba aparecen de que inicio y no sé qué, busquen donde dice información técnica, denle clic ahí, después vayan a información técnica general. Y ahí en general les va a salir el abecedario, ¿eh? O sea, les va a salir con aquellas que vienen con la terminología A, B, C, D y así sucesivamente. O sea, es una cantidad impresionante de información. Pueden conseguir el compendiado. El más reciente creo que es el 34, de eso no ha cambiado. Y también pueden tener información de los interruptores tipo miniatura.
para aquellos que me sean preguntas acerca de la nomenclatura. Y también con mis compañeros de Electron, pregúntenle, por ahí también deben de contar por ahí con alguna ficha técnica que la pueden ellos también compartir ahí en la tienda. Perfecto, gracias, ingeniero. Nos comentan, deseo que pronto pase esta situación y podamos tener capacitaciones presenciales. Sí, ahí estaban padres los talleres. Bien valen la pena los talleres, más vale la práctica que la teoría. Sí, esperamos pronto regresar. Nos preguntan, ¿para un sistema fotovoltaico se debe colocar en un interruptor o se puede colocar a las barras de alimentación directo 220 monofásico? Ok, este es otro tema, pero bueno, de acuerdo a lo que viene siendo las normas, incluso de las celdas solares, nos indican que por protección, recuerda que cuando una celda solar la volteas y le llega la luz solar, en esos momentos ya empieza a generar, ¿eh? O sea, recuerda eso. Recuerda que aunque yo la tape con una cobija y la vaya yo a instalar, dices, no genera, ¿cómo de que no? Al momento que tú le quitas esa manta ya tiene los cables energizados. Y es por eso que por seguridad la norma nos indica que por cada celda debe de contar con un desconectador o interruptor en corriente directa. E incluso nuestros cubos sí soportan corriente directa, 48 volts de corriente. Entonces sí, por seguridad deben de contar cada una de ellas, incluso por mantenimiento, su desconectador o interruptor de seguridad en corriente directa. Hay que tener mucho ojo con eso. Ahora que demos precisamente celdas solares, pregúntenle a mis compañeros de Electron cuándo vamos a dar ese tema y con todo gusto podemos hacer esa parte. Gracias, ingeniero. Nos pregunta Víctor, ¿cómo puedo instalar un supresor de picos modelo QO120SB en un QO24L60 NRNM que se está utilizando como interruptor principal de acometida con un interruptor de 30 amperes? ¿O dónde se instala? ¿En el interruptor principal de acometida o en el centro de carga de circuitos derivados? Híjole, esa es una muy buena pregunta. Ahora que demos el supresor, fíjate bien. Si quieres esperarte cuando demos ese tema, con todo gusto ahí tengo un diagrama, pero es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, vas a utilizarlo por ejemplo, en un interruptor de cuchillas, pues sabemos que lo voy a regresar tantito, sabemos que este supresor, aquí está el supresor, si te das cuenta aquí se enchufa con la línea y este se va hacia lo que es el neutro, lo que es la barra de neutros. Entonces, si sabemos que es un interruptor de cuchillas, pues no va a entrar. Entonces, aquí lo que te hacemos la sugerencia es de que compres un cubo de uno, un centro de cargas para un solo circuito, lo enchufes y aquí en la parte superior donde está enchufado, lo lleves en la parte superior del interruptor de cuchillas y aquí pues simplemente ahora sí que este cable blanco lo empalmes con el neutro y quedarían dos tableros, lo que es tu interruptor de cuchillas y tu centro de cargas cubo de uno donde está el supresor o si tienes tu centro de cargas el cubo de uno pues puedes poner otro cubo de uno. Recuerda que debe de haber una parte de interconexión, un pequeño nipple que tú lo puedes comunicar. O simplemente si lo ves aquí con nuestro centro de cargas QX, pues simplemente está en este punto. Ahora me voy al tipo americano. Fíjate bien, es muy interesante esa pregunta que hiciste, es muy buena pregunta. Me voy a regresar a un tipo americano. Ahorita lo vamos a hacer muy rápidamente, más que te recomendaré que ahora que retomemos esta capacitación, te pongas al tiro en esto. Fíjate bien, la norma indica que yo debo de protegerlo si lo quiero como una raya donde llega la entrada de la alimentación. Supongamos que tengo mi base de medición y aquí llegan los cables de alimentación. Entonces yo quiero proteger a todos mis equipos contra descargas atmosféricas. Entonces el punto más común serían estos dos, uno por fase. Muchos dirían, ingeniero, ¿puedo instalar uno aquí y otro acá? No, porque recuerda que este es de esta fase, esta es de otra fase, entonces para cumplir lo que me dice la norma, yo lo instalaría en este punto o en este punto, uno aquí y el otro abajo. Ojo con eso, para cuando caiga una descarga atmosférica sean los primeros en llevarlo a su lugar de origen, ya sea el transformador y después de ahí a su sistema de tierras. Ahora bien, si por ejemplo tengo mi interruptor de seguridad, mi principal aquí, y aquí llego la alimentación acá, entonces yo lo que voy a ver cuáles son mis cargas más sensibles, donde yo lo instalaría
en forma de cascada para proteger mis cargas sensibles. Supongamos que aquí tengo un motor, tengo equipo de aire acondicionado y aquí tengo mi equipo de cómputo, entonces yo sigo esta línea y aquí tengo mi interruptor que alimenta a mi sistema de cómputo, entonces en lugar de que tú lo instales acá, pues simplemente lo instalas de frente. Es como una ratonera donde tengo que ver la posibilidad donde atrapo más fácilmente al ratón. Porque si yo pongo acá, por ejemplo, voy a dar ejemplo, aquí instalé mi interruptor termomagnético que es para mi computadora, pero yo sigo esta línea y digo, ah, pues mira, aquí voy a poner el supresor. ¿Qué pasa cuando cae una descarga aquí, en este punto? Vamos a seguir la descarga atmosférica. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¡Pum! Se llevó mi equipo de cómputo y cuando actuó mi SPD dice, no llegó hasta acá, mi hermano. Pero ¿qué pasa si yo lo instalé de frente en la misma barra? Viene la descarga atmosférica, recuerda que el SPD tiene, ¿cómo se llama? Varistores. Los varistores son resistencias dependientes de la tensión, que cuando llega un sobrevoltaje, una sobrecorriente, su resistencia ómica disminuye a cero, casi cortocircuito. Entonces, se va hacia este lado, la resistencia de, ahora sí que, como lo decimos en el argot eléctrico, cumple con la ley de la fiaca. ¿Cuál es la ley de la fiaca? Que simplemente se va por el camino de menor resistencia. Si aquí la resistencia fue cero, pues vámonos por acá, porque aquí le ofrece una cierta resistencia que es por el equipo electrónico. Entonces la descarga cumple con la ley de la fiaca y vámonos, el camino de menor resistencia. ¿Sale? Entonces ahí hay muchas cosas que ver en cuestión de dónde instalar el supresor. Por eso les pido a todos ustedes que para que lo veamos mucho mejor, con más tiempo, digan a mis compañeros de Electron cuándo vamos a dar este tema de sobretensiones transitorias o SPD. ¿Sale? Gracias, ingeniero. Para finalizar, le compartimos la última pregunta de Víctor Torres. He notado que los centros de carga QO de 2 espacios en adelante solicitan mínimo calibre 6 AWG en las zapatas principales. Esto en sistema monofásico a 3 hilos. Pero si tomando en cuenta que el interruptor principal es de 30 amperes, ¿cómo puedo cumplir con el calibre mínimo cuando tengo un interruptor principal de 30 amperes que solo admite máximo un conductor 8 AWG? Recuerda que si llevamos 30 amperes o 40 amperes, el calibre mínimo que permite la norma es el 10. Entonces el 4 está sobradísimo, muy grande. O sea, por eso la norma dice, puedes instalar un 14 hasta él. Entonces, si tú estás metiendo un interruptor, un calibre, en lugar del 10, estás metiendo un calibre mayor, está sobradísimo. Recuerda que el calibre mínimo que permite eso es hasta el 10, pero de acuerdo a lo que es la zapata, pues, tú mismo lo estás diciendo, ingeniero, cabe un 6, o sea, un 6 es más grande que un 10. O sea, no hay problema. O sea, si me dijeras, ingeniero, quiero instalar un cable mayor del 2 ceros, entonces sí. Entonces sí, yo te diría que hay que instalar un conector zapatas, que también los vendemos precisamente para instalar ese tipo de calibres en este tipo de centros de carga. ¿Sale? Recuerda, la norma, si tú me dices 30, la norma dice 30, calibre 10 y debe de ser 10. ¿Sale? Recordemos que si tú ya metes un 8, un 6 es mayor y la zapata te permite instalarlo.